Bueno, vamos a presentar al siguiente disertante de la clase de hoy, es el doctor Federico Álvarez Larrondo, que ya nos acompaña. No sé si Ezequiel querés hacer mención antes de la presentación. ¿Está conectado el doc? Ahí lo veo a Acá estoy, Federico. acá estoy. ¿Qué ¿Cómo tal? Buenas andan? tardes. Hola Ezequiel, hola Victoria, ¿cómo están? Qué alegría. Hola a todos, a ¿Cómo todas. estás? Bueno, estamos hoy con el tiempo limitado, Sí. porque repito, los dos temas eran para mucho más, pero no voy a hablar mucho, solamente voy a mostrar algo que adquirí el otro día, ¡Ay, inteligencia qué grande! artificial. Voy por acá, mirá lo que me queda es nada, ¿eh? La verdad es ¿Y que venís se bien? lee muy fácil, se los recomiendo. Este librito para los que todavía no se hayan metido el tema y para los que ya estén metidos en el tema también porque, bueno, trae las principales problemáticas, los principales temas en debate respecto a este tema que a mí también, confieso, Federico, me apasiona todo lo tecnológico y me tiene muy intrigado qué va a pasar. ¿Qué va a pasar el año que viene en esta misma altura con el avance increíble de la inteligencia artificial? Y además la verdad es que lo uso bastante para el trabajo, todo lo que se puede, hasta el límite donde se puede usar, creo que le damos uso en el estudio. Así que encantado de contar con vos, que hace rato que venís hablando de esto, pero creo que es el primer año en donde el tema está como ahí puesto central en la observación de toda la comunidad jurídica, incluso porque más allá de las demás profesiones, particularmente hemos tenido últimamente muchos eventos y situaciones, algunas sanciones también que hubo, con lo cual el tema está en agenda sin dudas. Así que bueno, vamos a avanzar nomás para no quitar más tiempo al disertante. Bueno, vamos a hacer una Bueno, presentación muy breve de Federico Álvarez Larrondo, doctor en Derecho, coordinador del Comité de Expertos sobre IA en la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor titular regular por concurso de la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho de la Universidad de Mar del Plata, profesor titular de Cátedra de Derecho Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina, ex profesor titular de la Cátedra de Derecho del Consumidor de UFASTA, ex director general de Defensa del Consumidor de General Pueyrredón, expresidente del Tribunal Arbitral Permanente en sede en el Colegio de Abogados de Mar del Plata y autor del libro IA, Amenaza o Solución de Editorial El Ateneo. Así que bienvenido una vez más, Federico, un placer recibirte. para mí es un placer inmenso volver a estar una vez más en este curso que la verdad, esta diplomatura que la verdad que es fantástico, que la podamos, que se pueda seguir llevando adelante cada uno de los años. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos y a todas por participar y por sumarse en esta época a ampliar el conocimiento y a capacitarse. Bueno, en realidad hay millones de cosas que tienen que ver con la IA. Por eso es que a mí me interesaba hoy, como esto estamos en un curso de consumidores, contar un poco cuál fue la idea de los distintos tipos de consumidores que yo fui viendo a lo largo de mi vida. Yo empecé con el derecho al consumo en el año 1994, cuando era estudiante en la universidad. Y por eso me parecía interesante poder contarles algunas de las cosas que yo vengo viendo en estos tiempos y por qué me parece que hoy estamos ante un escenario, un nuevo escenario. A ver, el primer consumidor que yo conocí fue el que derivó de su origen en el año 1957, cuando se incorporó en el Tratado de Roma, cuando por primera vez se habla del consumidor, pero no como objeto fundamental de estudio, sino con esta idea de que la Unión, o que en ese caso la Comunidad Económica Europea, iba a tratar de trabajar en garantizar precios razonables para el suministro de los consumidores. A eso le siguió en el año 1961 el famoso discurso de John Fitzgerald Kennedy, cuando en realidad estaba presentando otra cosa, porque era la ley antimonopolio, pero dijo esa frase famosa de todos somos consumidores y por lo tanto todos merecemos el derecho a ser protegidos. Y a partir de ahí entonces se fue generando una corriente que se sistematiza con quien hoy podemos decir que fue el gran precursor del derecho del consumidor, que fue Thierry Bourdieu, que hizo su tratado o su obra sobre elementos para una teoría del derecho del consumo,
que luego gana Carta de Ciudadanía en las constituciones europeas, primero la de Portugal, luego en la de España, que va a ser un poco la fuente que vamos a seguir nosotros, y que llega a nuestro país de la mano de un joven Gabriel Stiglitz, que había ido a estudiar a España y que lo que hizo fue traer lo que había visto en el viejo continente, y junto con Alterini y López Cabana presentan un proyecto de ley a través de un senador, el senador León, quien en el año 86 presenta por primera vez el proyecto de regulación de la Ley de Defensa del Consumidor, pero vean ustedes que el proyecto originario responde a la lógica que se traía del viejo mundo. Y en el viejo mundo la idea era que solamente se iba a considerar consumidor a las personas físicas, no a las jurídicas, a las que contrataran a las que contrataran sobre cosas o servicios, pero para satisfacer necesidades personales, familiares o domésticas. ¿Por qué? Porque en la idea del derecho europeo, que todavía sigue hasta el día de hoy, la idea es que solamente la persona humana sea la protegida por la ley de protección al consumidor, y solamente cuando lo lleva a su fuero más íntimo, que es el familiar o doméstico. Ahora bien, eso que fue el proyecto original fue modificado en el Congreso y dio lugar a lo que para nosotros es el segundo consumidor, que es el consumidor con perfil argentino. Y esto se da en el año 1993, cuando se aprueba la Ley de Defensa del Consumidor. Rarísimo que se aprobara en esa época una ley de defensa del consumidor, porque estábamos en el marco del neoliberalismo, donde la idea era la privatización absoluta de todas las empresas públicas, y donde el 12 de octubre del 93 aparece esta ley sorpresivamente dentro del escenario. Pero claro, nace con problemas. ¿Por qué? Porque todas las normas que establecían responsabilidad solidaria fueron vetadas por un decreto del 2089 del 93, que afectó el grueso de los grandes avances que la norma tenía, y para colmo con argumentos falsos, porque decía que Brasil no tenía el mismo régimen de responsabilidad solidaria, cuando en los hechos el Código de Defensa del Consumidor brasileño lo contemplaba expresamente a todas esas normas que habían sido vetadas. Pero como en esa época no había mucho conocimiento, y a la gente obviamente le resultaba, aún a los operadores del derecho, muy difícil acceder a normativa de otro país, bueno, el tema pasó y el veto quedó. Pero a su vez también en una segunda etapa lo que se hizo fue establecer un decreto reglamentario sobre esa ley originaria, que para colmo era recontra restrictivo. Por eso decimos que la 24240 fue la mal querida, porque esa idea originaria, que era mejor que el proyecto originario, y que a su vez buscaba una idea de tutela ampliada y revolucionaria para su tiempo, bueno, para el sistema no era lo que pretendía. Por eso es que el texto de la 24240 originaria hablaba de consumidores usuarios que eran personas físicas o jurídicas, pero claro, dejaba esta idea de que contrataran a título oneroso, ampliaba un poco más porque decía para beneficio del grupo familiar o social que no estaba en el proyecto originario, y establecía cuáles eran los ámbitos en los cuales la protección se daba, que era cosas muebles, la prestación de servicios, y solamente en materia de inmuebles cuando se adquirían bienes nuevos destinados a vivienda y que se hubiese hecho su publicidad de forma pública. Ahora bien, esta idea, para colmo, venía con un segundo artículo, que en el artículo 2 decía quiénes no iban a ser consumidores, que eran quienes incorporaran en la cadena de producción de manera directa o indirecta el producto o servicio. Con lo cual, la verdad es que era un ámbito acotado, porque si uno no era el contratante a título oneroso, no podía ser considerado consumidor. Y esto fue lo que aplicó, por ejemplo, la Cámara de Mar del Plata hace muchos años, sobre un usuario que era el que había comprado el auto, usaba el auto, pero figuraba su madre, y entonces le dijeron que como no había contratado a título oneroso, no se le reconocía el carácter de consumidor en virtud de la ley 24240. Llega entonces el tercer concepto de consumidor, y aparece en el año 94, cuando surge la nueva Constitución, con este artículo 42, que fue absolutamente revolucionario para su tiempo, y que establecía tanto derechos para los consumidores frente a los proveedores, como así también obligaciones para el Estado en cuanto a la tutela de los mismos. Por eso es que cuando se presenta el artículo ante la constituyente, el convencional Roberto Irigoyen dice: miren, esto en realidad no es muy distinto al derecho laboral, estamos protegiendo al débil jurídico, ahora sin el overol, ahora sin en las horas libres del trabajador, y por lo tanto lo que estamos haciendo es armar un sistema que lo que busca es proteger la libre competencia y la lealtad comercial a partir de que los consumidores puedan denunciar, y que esto debía ser aplicado por todos los poderes judiciales. Tal es así que Lorenzetti dice: bueno, ahora cambió las reglas de juego. ¿Por qué? Porque ante
un conflicto entre leyes, esto se resuelve por la aplicación de la norma constitucional. Y entonces esto es un escenario distinto donde teníamos ya para el derecho del consumo en el año 94 la Constitución Nacional, una ley 24240 que era más restrictiva que el artículo 42 de la Constitución y después las normas integradas, decretos y resoluciones. Llegamos al cuarto consumidor. El cuarto consumidor aparece con la ley 26361 que modifica la 24240 y que la verdad es un espaldarazo al derecho del consumidor. Primero porque, bueno, porque amplía los sujetos que son protegidos o legitimados. Nos habla ahora simplemente de ser destinatario final, no importa para que yo utilice el producto o servicio, y genera tres clasificaciones: los consumidores intrarrelación de consumo, extrarrelación de consumo y equiparados por exposición. Intrarrelación de consumo es aquel que es el destinatario final del producto. Extrarrelación de consumo es aquel que, sin haber formado parte de la relación de consumo, utilizaba el mismo. Por ejemplo, yo invitaba a alguien a mi casa, yo compraba la botella, él tomaba la botella y la explotaba, no había sido parte de la relación de consumo, pero era el usuario y por lo tanto el beneficiario final. Y los equiparados por exposición, que eran todos aquellos que ni usaban la cosa ni habían participado de la relación de consumo, pero sufrían algún daño o perjuicio a partir del uso del mismo. Es decir, que en ese caso, por ejemplo, Lorenzetti decía que en ese tiempo decía que la víctima de un accidente de tránsito era un consumidor extra relación de consumo. Y el expuesto era quien de cualquier manera estuviera expuesto, que la figura del bystander, que se copiaba de el modelo brasileño que estaba contemplado en el artículo 17, y todavía lo está hoy, del Código de Defensa del Consumidor. Fue aquí que lamentablemente, en lugar de haberlo puesto dentro de la extra relación de consumo, los tribunales pusieron al expuesto, a la víctima de accidentes de tránsito, dentro del expuesto. Y entonces la víctima de un accidente podía invocar lo que hablaban recién, la invalidez de las cláusulas abusivas, por más que no había sido parte en el contrato, porque era el destinatario final de ese bien o estaba afectado en realidad por ese contrato que había celebrado el victimario. Llegamos entonces al quinto consumidor. El quinto consumidor es restrictivo. ¿Por qué? Porque aparece el nuevo Código Civil y Comercial y llamativamente, más allá de que es un avance en la constitucionalización del derecho privado en el artículo primero del Código Civil y Comercial, cuando hablamos de la definición de consumidor, se borra, o perdón, se limita la figura del expuesto a la relación de consumo, justamente con fundamentos basados en esta idea de que se había extendido tanto la protección del consumidor que alcanzaba a la víctima de accidentes de tránsito. Y entonces nos quedan los intrarrelación de consumo, los extrarrelación de consumo, pero el expuesto está limitado nada más que a las prácticas abusivas y a la publicidad dirigida a los consumidores, donde podían cuestionar ese tipo de resoluciones. Nosotros hemos sostenido en nuestro manual de derecho del consumidor claramente la inconvencionalidad de esa derogación, y yo creo que hoy cualquiera expuesto debería invocar esa inconvencionalidad, porque los argumentos son otra vez falsos, como los que usó Menem son falsos aquí, porque dice que esto nos coloca en una situación de desventaja con Brasil, porque Brasil no tiene esta figura y Brasil la tiene expresamente en el artículo 17 y en el artículo 29. Así que por lo tanto estamos ante una situación anómala y podría plantearse además por esta idea de que no se puede retroceder sobre derechos consagrados para colmo en leyes de orden público. Ahora, ¿qué fue lo interesante? Que a partir del 2015 tenemos un sistema legal de consumo donde tenemos Constitución Nacional y convenciones internacionales donde se resguarden derechos de los consumidores que dialogan con el Código Unificado, la Ley 24240 y las normas con un norte teleológico. Hay que lograr proteger al débil jurídico en cualquiera de estas situaciones, echando mano a cualquiera de las normas que protejan a ese débil, conforme lo establecen los artículos 3 de la Ley 24240 y el artículo 1094 del Código Civil y Comercial. Pero aparece un sexto consumidor cuando aparece el COVID. Cuando aparece el COVID, nos dimos cuenta de que en el mundo digital o en el mundo virtual aparecía otro sujeto que era del que hablaba bien recién Pérez Azaña, que es el tema del consumidor hipervulnerable. A partir de una resolución creada en plena pandemia por la Secretaría de Comercio Interior a instancias del por entonces director de Defensa del Consumidor Nacional, Sebastián Baroselli, se incorpora esta figura
en realidad adelantándose tal vez a lo que había sido el acuerdo del Mercosur, pero bueno, esa normativa que era muy interesante, lamentablemente fue derogada por la resolución 137/2024 de la gestión actual. Pero la verdad es que no importa que fuera derogada, ¿por qué? Porque en los hechos se había establecido también la resolución 1015 del 2021 que incorporaba la figura del sujeto vulnerable o hipervulnerable que todavía está vigente en nuestra normativa y que no es más que una resolución del Grupo Mercado Común del Sur, es decir, del Mercosur, y que los distintos países signatarios incorporaron para tener un plafón común a la hora de hablar de hipervulnerables. Eso fue ampliado en la provincia de Buenos Aires por la ley 13.133, el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, porque agravó las sanciones cuando se trate de un consumidor hipervulnerable. Por lo tanto, esto también establece darle prioridad a los casos en los cuales un hipervulnerable es aquel que denuncia. Pero la resolución 137 del 2024 del Ministerio de Economía cambia el término y también regula la figura del consumidor en situación vulnerable y de desventaja. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque hasta ahora en realidad todo lo que venimos viendo son normativas que nos han servido para regular el mundo real. Para eso tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, para eso tenemos el Código Civil y Comercial y estas resoluciones que vimos recién, el 42 de la Constitución que consagra múltiples derechos. Todo ello es un gran avance, pero la verdad es que tenemos malas noticias. ¿Por qué? Porque eso estaba muy bueno para el siglo XX, en el cual partíamos de relaciones que eran entre personas que estaban seguramente dentro de un mismo territorio y que negociaban por lo general cara a cara. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en realidad nosotros estamos desde comienzos de este siglo ante algo que nunca vio antes la humanidad, que es el hecho de vivir al mismo tiempo en dos mundos distintos. Vean ustedes que en este momento nosotros estamos todos congregados en un mundo que no es el físico. Nosotros antes para dar este curso, yo me acuerdo, viajaba a Córdoba y me tomaba un avión a la mañana, llegaba, daba el curso y a la noche me volvía. Pero estábamos todos en un espacio físico compartiendo y debatiendo. Bueno, eso ahora se terminó. Ahora estamos cada uno de nosotros en cualquier lugar de la República Argentina o del globo terráqueo y de esa manera estamos compartiendo la misma clase que antes hacíamos individualmente. Ahora, antes era fácil, pasaba algo, había un accidente, un incidente, nos enojábamos, nos tomábamos a golpes de puño en el aula, ya sabíamos que era claro que había sucedido en Córdoba y que por lo tanto la competencia era de los tribunales cordobeses y que se resolvía ahí. Ahora, si aquí nosotros empezamos a injuriar una persona a otra, el escenario cambia porque ya no estamos, no sabemos dónde estamos, dónde es que se produce la injuria, en qué lugar, porque la diplomatura la organice el Colegio de Abogados de Córdoba, ¿quiere decir que esto se está desarrollando en Córdoba? No, en realidad esto está transcurriendo a través de múltiples servidores a lo largo del mundo y por consiguiente no sabemos dónde podemos decir que hay una jurisdicción. ¿Forzaremos la ley para encontrarlo? Por supuesto. ¿Buscaremos la idea de una IP? Lo haremos, pero tal vez hasta esa herramienta nos surja o nos resulte inoperante si es que yo estoy usando una VPN y por lo tanto hoy tengo mi IP en Malasia y entonces el conflicto tendría que litigarse fuera de la República Argentina. Ahora, ¿por qué me parece muy interesante esto? Porque en realidad ustedes o todos tenemos que entender que hoy, por ejemplo, el 67,9% de la población tiene acceso a Internet. Con lo cual, quiere decir que hay una parte muy importante de la población mundial que está fuera de todo esto que vamos a hablar hoy. Y que por lo tanto, en los hechos, va a mirar desde afuera y va a ver profundizada su situación de pobreza con relación a el resto de los que sí están dentro del sistema. Argentina está mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un 90,1% de la población con conectividad a Internet. Y esto, la conectividad podrá ser mejor, peor, pero nos ubica en un lugar de privilegio dentro de lo que es el concierto internacional. Piensen que hay países el centro de África que tienen un 27% de la población conectada a Internet. Y esto marca claramente cómo se va a reproducir los sistemas de expoliación o de exclusión que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, hay otro tema fundamental, que con la conectividad, ya en el año 2018, Navas García decía que pasábamos más tiempo en el mundo virtual que en el mundo real. Y a mí siempre me había parecido un muy buen eslogan, pero no lo creía posible en la realidad. Bueno, en febrero de 2025 quedó en las últimas estadísticas, dicen que en el mundo el tiempo que pasan los que tienen conexión a Internet en Internet asciende a 6 horas 38 minutos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Bueno, en Argentina pasamos 8 horas 44 minutos. Y para mí este es un dato, pero
lapidario. ¿Por qué? Primero porque nosotros si durmiéramos 8 horas quiere decir que pasamos más tiempo del resto del día en el mundo virtual que en el mundo físico. Y el tema es que todo lo que hemos creado hasta ahora, instituciones, leyes, regulaciones, está pensada para el mundo físico. En consecuencia, todo lo que nosotros estamos trabajando, estudiando, debatiendo, lo estamos pensando para un mundo que ya cada vez es más acotado. Y en cambio, en este mundo virtual no hay estados, no hay regulaciones, nadie es el que puede mandar. Y por eso es que mucho de lo que nosotros teníamos como derecho tradicional cada vez está quedando más circunscripto a un mundo físico, a una serie de circunstancias que son las que se viven en el día a día, como puede ser un accidente de tránsito. Ahora vamos a ver después algunas cosas de esas o como puede ser en las generaciones más grandes, en lo que puede ser un contrato de locación, etcétera. Pero el grueso de los conflictos que se vienen hasta de aquí en adelante pasan justamente por la red de redes. Aquí está más o menos cómo se usa y cuáles son las plataformas que más se descargan en la República Argentina. Pero esto significa que de a poco lo que estamos viendo es una mudanza del mundo terrenal al mundo virtual. Y esto empieza a generar ciertos cambios. Por eso es que llegamos al séptimo consumidor. Un consumidor que no lo voy a enmarcar en ningún escenario normativo como lo hice hasta ahora, pero sí es el consumidor que tiene que enfrentar los nuevos desafíos. Desafíos en los cuales uno actúa en un mundo virtual, en el cual muchas veces se encuentra en metaversos donde empezamos a encontrarnos con robots humanoides que empiezan a discurrir por las calles. Ya en Buenos Aires hay algunos que caminan. Hoy hay perros perros digitales, perdón, perros robóticos que están caminando por la ciudad de Buenos Aires. Elon Musk acaba de anunciar que espera que para el año 2040 haya 10.000 millones de robots humanoides, con lo cual para ese momento va a haber más robots humanoides que seres humanos, y eso entonces también dispara múltiples conflictos. Estamos entrando en la etapa de la IoT o Internet de las cosas, en las cuales las cosas toman decisiones por nosotros. Vamos a verlo hoy hacia el final. En el mundo de blockchain no se puede hoy ejercer la profesión sin entender qué son los criptoactivos. Algo vamos también a ver. Cómo son esas criptomonedas o esa criptoeconomía. ¿Qué son las DAO? Que directamente son estructuras de lo que se entiende por Web3, que son estructuras descentralizadas donde nadie es el dueño de la misma y todos somos partícipes, como si fuera una cooperativa, pero sin autoridades, con lo cual rompe todo el derecho societario que hemos creado a lo largo de la historia y donde las decisiones se toman automatizadas a través de smart contracts. Y bueno, y en base a todo esto, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar el derecho hacia el futuro. Y hay un primer punto fundamental, que es la estructura social. Harari, en su obra Homo Deus, dice claramente, ya hace un tiempo, que la verdad que estamos ante un desafío único. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no se mide en siglos, sino en años. Y esto para el derecho es un golpazo. ¿Por qué? Porque a nosotros, por lo general, lo que nos llevan son años a analizar un fenómeno que está pasando en la sociedad para después intentar regularlo. Bueno, hoy día lo que estamos viendo es que no terminamos de ver un fenómeno que ya apareció uno nuevo y cuando queremos regularlo ya es viejo y el derecho por lo general está llegando tarde. Mejor ejemplo es el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Se empezó en el año 2021. Cuando estaba a punto de aprobarse en el 2023 apareció en marzo ChatGPT. Le rompió toda la normativa porque la IA generativa trae un escenario totalmente distinto a lo que se conocía hasta ese momento. ¿Qué se le hizo al reglamento de la IA? Parches, porque se le metió algo de la IA generativa, pero en realidad tendría que haber sido el eje fundamental del análisis. Y la verdad es que esto demostró claramente que los procesos tradicionales de discusión de las normativas empieza a chocarse con un desarrollo tecnológico que es cada vez más veloz. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? 7 generaciones en un mismo tiempo y lugar. Y esto es muy importante, pero muy importante. ¿Por qué es muy importante? Primero, porque es un encuadre fundamental que tenemos que hacer ahora llevándolo a nuestros planteos judiciales acerca de quién es el que está yendo a pedir justicia ante el tribunal cuando es un fenómeno tecnológico. En realidad, la primera es la generación silenciosa. La generación silenciosa es la que va del 28 al 45 para algunos, 48 para el otro, que nació entre dos guerras mundiales, creció entre dos guerras mundiales y que su gran avance tecnológico fue la radio. Es decir, lo único que hacían era escuchar voces que salían de una caja en un horario determinado y para
escuchar lo que querían, tenían que armarse de paciencia, cosa que no existe en la actualidad. La segunda son los baby boomers, año 45 a 64. Cuando nacieron se encontraron con algo que les parecía natural. Para la generación anterior era una revolución y para ellos era natural, que era el televisor blanco y negro. Cuando apareció el televisor blanco y negro, para la generación baby boomer era, bueno, ahí está, es algo sencillo, es algo natural. La generación X, que va de 65 al 81, al 83 para otros, son aquellos que en realidad encontraron como nuevos avances, por ejemplo, el Walkman, por ejemplo, la posibilidad de grabar música en sus domicilios, cosa que antes era imposible de imaginar. Luego viene la generación millennial, que son aquellos que podríamos decir que empiezan a ser los nativos digitales porque vieron el desarrollo de Internet, pero dentro de todo todavía conocen algo de lo analógico, pero fundamentalmente son digitales. Luego viene la generación centennial, que es aquella que está caracterizada bueno, por la idea de la geolocalización, la vivencia en el mundo virtual como algo natural. Por eso es que están todo el tiempo entre este mundo y el mundo físico y el virtual, y para ellos es algo natural. Por eso no puede no haber conectividad, porque su mundo se desenvuelve ahí, sus amigos son amigos que en muchos casos ni siquiera conocen, pero son parte de su entorno día a día. Y luego llega la generación alfa, que son los nacidos del 2010 al 2024. Se dice que son la primera generación touch, la primera generación que en realidad no reconoce el teclado, que en realidad pasa por arriba de una pantalla, y es una generación que nació ya con las redes sociales instaladas como algo natural para ellos, que la IA generativa apareció dentro de su etapa o proceso de crecimiento, para llegar este año a lo que se llama la generación beta. Y la generación beta es la primera que va a crecer acompañada de la IA generativa. Es decir, esto que para nosotros todavía hoy lo discutimos como una novedad, para ellos es algo que cuando tengan conciencia va a ser algo natural, que está ahí, que les va a venir a solucionar todos los inconvenientes, o por lo menos los va a acompañar en todo el proceso, con lo cual su estructura mental se va a conformar de una manera totalmente distinta a la que nosotros hemos tenido las generaciones anteriores. Y esto empieza a romper. ¿Por qué? Primero empieza a romper porque el grueso de los que tienen que resolver hoy los conflictos judiciales por lo general están en la generación X. Y si son generación X o algunos generación millennial, en los hechos en realidad tienen una estructura mental totalmente distinta a lo que van a empezar a reclamar las nuevas generaciones. Por eso las nuevas generaciones no se sienten representados por los sistemas judiciales tradicionales y buscan alternativas mucho más rápidas de resolución. Esto nos marca entonces la distinción entre aquellos que son migrantes digitales, nativos digitales, y analfabetos digitales. En Argentina, por ejemplo, el primer bebé del 2025 es el primero que es parte de la generación beta, nació en Lules y es el primero. Hay una discusión ahí cuál es el que nació primero, pero bueno, que es, como dijimos antes, los primeros que van a vivir o que van a crecer con la IA generativa como un aditamento. Bueno, esto empieza a marcar quiénes son los que se van a quedar adentro y afuera del sistema. Todo aquel que no tenga manejo de las TIC y que para colmo no se actualice permanentemente sobre las TIC se va a quedar afuera. Ahora, esto nos parece muy importante lo que acabamos de señalar acerca de ante qué tipo de usuario estamos. ¿Por qué? Porque es lo que empezamos a ver en los precedentes jurisprudenciales. La resolución 1015 del 2021 de la que hablábamos antes del Mercosur, justamente lo que habla es, bueno, ¿cuál es la hipervulnerabilidad? Bueno, pueden ser circunstancias sociales o culturales que provoquen especiales dificultades. Y entonces el hecho de ser de una generación de millennial para atrás, en realidad implica una dificultad para comprender el funcionamiento de la tecnología, y esto ya nos ubicaría en una situación de hipervulnerabilidad. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué? Porque puede ser, por ejemplo, una persona mayor o una persona, como decíamos antes, que no tenga esos conocimientos tecnológicos. Ante eso, entonces, nosotros entendemos que frente a la tecnología, el grueso de los consumidores son hipervulnerables. Y así lo ha dicho, por ejemplo, la Cámara de Mar del Plata hace muchos años, dijo que uno de los problemas más grandes que enfrenta hoy la ciudadanía es precisamente la constante actualización tecnológica. Esto lo dijo en el año 2014, que lo que hacía era acelerar la vetustez del conocimiento del profano. Por eso
es que para entender el servicio se necesita un nivel de conocimiento superior al genérico. Y el común de la gente hoy no entiende la tecnología frente a la cual está ni cómo funciona la misma, aun cuando se le intente explicar. ¿Por qué? Porque no le fue natural. ¿Cuándo nos es natural la tecnología? Entre nuestros primeros pasos y los 20 años. Todo lo que viene después de los 20 años hay que aprenderlo. Y por lo tanto, toda nueva tecnología se nos presenta como imposible de abordar o de conocer, o perdón, no imposible, sino que requiere un esfuerzo de nosotros para poder entenderlo, pero ya no nos es natural. Por lo tanto, el común de la gente no tiene tiempo para dedicarse a ver cómo funciona esa tecnología y eso lo convierte en un hipervulnerable tecnológico. Y es así entonces que llegan los fraudes basados en ingeniería social, que antes se hacían a través de llamados por personas humanas y hoy lo estamos empezando a ver a través de la IA generativa que permite clonar las voces, permite clonar los rostros y por lo tanto uno recibe una llamada en horas de la noche de alguien que tiene la voz o hasta la imagen de su ser querido que le dice que está en una situación X y que necesita que le pase dinero, que le pase fondos o que le dé alguna información con la cual termina apropiándose ya sea del token o de la cuenta y de esa manera, por ejemplo, pidiendo créditos bancarios. O, por ejemplo, los típicos mensajes que nos llegan ahora por WhatsApp. Antes era por correo electrónico, ahora llega por WhatsApp. La gente presiona y abre ese dispositivo o ese link y automáticamente le capturan el teléfono y por consiguiente empiezan a manejar sus relaciones o crean cuentas o perfiles falsos haciéndose pasar por la víctima del phishing o de la suplantación de identidad y empezando a pedirle a las personas que conoce el envío de fondos. Antes era claramente phishing, que era el llamado telefónico, luego fue phishing, que fue a través de videos, y ahora estamos viendo el SMSing, que es un poco lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué se hace cuando pasa esto? Bueno, por lo general, el grueso de los precedentes jurisprudenciales, hay un montón, pero voy a citar uno solo, que justamente es de la provincia de Córdoba, que me parece representativo, que es esta idea de quién tiene que cargar con las consecuencias de la ineficiencia o del desconocimiento tecnológico. Y en este caso creo que se ha consolidado una jurisprudencia que establece fundamentalmente que son las entidades bancarias las que se valen de este tipo de tecnologías. El home banking no es simplemente un beneficio para el consumidor, sino también una fuente de rédito para las empresas financieras. Claramente una entidad bancaria que puede habilitar las 24 horas el home banking sabe que, en primer lugar, reduce la cantidad de cajeros humanos. Vean ustedes las trabas que hoy encuentra el común de los mortales para acceder o llegar a un cajero. Le piden que si quiere retirar tiene que sacar más de 4 millones de pesos, con lo cual el grueso de los ciudadanos solamente quedan condenados a el cajero automático, que si quieren hacer un depósito el mismo tiene que superar un X monto, con lo cual la idea del humano actuando en una relación interpersonal se va licuando de manera drástica. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de decirnos que de qué nos quejamos si tenemos abierta una ventanilla a las 24 horas. Claro, pero con mecanismos tecnológicos que la gente no conoce y que para colmo distan de ser precisos. Más allá de que el Banco Central establezca normas básicas de seguridad, esas normas básicas de seguridad son claramente superadas, sobre todo cuando estamos incorporando, vuelvo a insistir, esta IA generativa. Una IA generativa que permite generar contenido, que permite que pueda mantener, por ejemplo, una charla a través de agentes, como vamos a ver después, con el consumidor, con el usuario, y llevarlo a creer que del otro lado está una persona, ya sea un representante del banco, como muchas veces sucede, o una persona querida, vinculada, como vimos, como planteaba previamente. Por eso es importante que esta idea es que hay que colocar la idea del riesgo en la entidad financiera. ¿Por qué? Porque es justamente la entidad bancaria la que se sirve de estos desarrollos que le generan grandes beneficios y que además, por lo general, es fácil determinar que las transferencias se realizan desde IPs o máquinas distintas a las del titular del servicio y esto la IA lo podría determinar. La IA podría actuar preventivamente por parte de si es que las entidades financieras aplican este tipo de sistemas, por ejemplo, de machine learning para saber cuándo hay una palabra, un término o una locación desde la cual se hace una operación que no se condice con el domicilio de esta persona, máxime cuando la persona no hay otro dato de que se haya desplazado de su lugar de origen. Por eso es que es claro esta idea de la vulnerabilidad y me parece muy importante algo que dice la Cámara. El tema de que el consumidor bancario está en una situación de vulnerabilidad ya en el mundo físico por la complejidad de las
técnicas de la operatoria bancaria. Pero además ahora se le suma la doble debilidad, por eso es hipervulnerable, por el hecho de enfrentarse a servicios digitales que los bancos le imponen y que por lo general no terminan de comprender. Por eso es que es una obligación de seguridad que pesa expresamente sobre la entidad, y cuando alguien es víctima de phishing o vishing, claramente el único responsable puede ser la entidad bancaria. Ahora, en el último tiempo se había visto, hace un par de años, lo que se conoce como SIM swapping, que en realidad es una técnica un poco más en la cual ya directamente ni interviene el consumidor víctima, sino que aquí lo que vemos es una deficiencia que parece empezar a ser suplida por las entidades de telefonía o empresas de telefonía, en donde justamente y ahora con mayor facilidad una persona que tuviera acceso a datos de nuestras tarjetas, pensemos por ejemplo a alguien que le saca una foto a nuestra tarjeta de crédito, por eso también era tan importante el tema de que nunca se lleven la tarjeta y esto que es ahora la obligación de que nos traigan el postnet y lo pongamos encima, pero si una persona pudiera hacerse de nuestras tarjetas, automáticamente podría llamar, como sucedió en alguno de los casos, a la entidad financiera y clonando nuestra voz. Pensemos que hoy cualquier persona se para detrás nuestro en una cola y cuando nosotros estamos hablando graba nuestra voz y con eso ya puede clonar nuestra voz automáticamente, reemplazar nuestra comunicación con la entidad bancaria para decir que quiere cambiar, por ejemplo, las claves o que quiere cambiar las medidas de seguridad y en consecuencia apropiarse de esa cuenta. Bueno, en este caso en el SIM swapping la operatoria es distinta, en realidad lo que se hace es llamar a la empresa de telefonía haciéndose pasar por el consumidor pidiendo que le mande una tarjeta SIM y esa tarjeta SIM recibida en un domicilio X o interceptada por estos delincuentes, lo que se hace es cambiar, la empresa lo manda como si fuera un reemplazo de un teléfono que yo he perdido y en cambio se lo manda a Juliana, que es la que está haciendo la operatoria comercial, la operatoria ilegal. Juliana lo que hace es con esa tarjeta SIM la coloca dentro de un teléfono de su propiedad y a partir de ese momento yo me encuentro con que mi teléfono no me da respuesta, no funciona, no entiendo qué sucede. Entonces digo, bueno, debe ser que no hay conectividad, espero, y mientras estoy, ella accedió a todo mi teléfono. Por eso es tan importante que cuando las claves no ponerlas dentro de el propio teléfono, porque si yo anoto en notas cuáles son las claves para acceder a mi home banking, listo, la persona como ahora tiene la propiedad de mi teléfono, lo que hace es ir a buscar esa información, ve las claves para ingresar al home banking, ingresa al home banking y a partir de ahí pide créditos a diestra y siniestra. ¿Cuál es el argumento interesante? Los bancos dicen, ¿y yo qué tengo que ver? Yo soy tercero, acá no participé en nada, de última será la empresa de telefonía y el consumidor dice, yo tampoco participé en nada. Entonces, es claro que en estos casos para la entidad financiera hay una situación un poco mejor. ¿Por qué? Porque mientras en los otros casos tiene que responder por la falla de su estructura de seguridad, en estos casos por lo menos puede repetir contra la empresa de telefonía que es la que ha actuado negligentemente. Sé que voy muy rápido, pero es muy poco el tiempo, así que vamos bien, hasta acá más o menos se va entendiendo, ¿sí? Bien, gracias, Yu, gracias. Bien. ¿Hemos tenido precedentes? Sí, hemos tenido precedentes. Hemos tenido precedentes en el caso Tejeda, de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, donde expresamente se reconoció lo que es el SIM swapping. En ese caso, obviamente, se condenó a la empresa de telefonía por haber facilitado una tarjeta SIM cuando no la había pedido el titular de la misma, permitiendo todas las otras consecuencias, y a su vez también el hecho de que en este caso pudieran usar sus redes sociales afectando su identidad digital, que esto me parece que es un temazo que todavía no tenemos en la Argentina demasiado desarrollado, pero que me parece que tenemos que empezar a trabajar. Y la otra es el caso de la Cámara de Apelaciones de Formosa, donde justamente se demanda a ese banco, justamente ¿por qué? Porque se había hecho el cambio de titularidad y con la SIM card pudo tener el SMS token, porque le llegó el token de respaldo en el cambio de la cuenta al propio teléfono y con eso pudo apropiarse de las cuentas bancarias. Esto claramente, una vez más, en realidad para el consumidor es totalmente ajeno, él ni se entera de lo que está pasando, ni participó en la entidad bancaria tampoco. Aquí la negligencia estaría dada por
la empresa proveedora del servicio de telefonía, pero eso jamás le puede servir de excusa porque no es un tercero por el que no deba responder, porque el sistema está basado precisamente en estos elementos. Es decir, para poder acceder al home banking, yo justamente lo que me proponen es que yo me pueda descargar una app desde el teléfono celular. Entonces, esas ventajas que da estos nuevos sistemas que facilitan en principio el acceso a la entidad bancaria deben obviamente generar también las consecuencias, como bien lo dice este caso, por más que haya sido un tercero el que haya generado ese escenario, como es haber enviado la SIM card a un tercero. Pero no terminamos de ver esto, que empiezan a aparecer nuevos desafíos en los tribunales. ¿Cuáles? Bueno, las criptomonedas. Y esto, por ejemplo, en el caso Yapo Bank Limited, en el cual ante la Cámara de Apelaciones en lo comercial a una persona justamente le hacen algo similar, es decir, le captan su teléfono y a partir de que le captan el teléfono, logran ingresar ¿a dónde? A la exchange. Y acá tenemos que empezar a trabajar y mucho, poder entender que es una wallet fría, poder entender qué es una wallet de autocustodia, una billetera de autocustodia, qué es una exchange, qué pasa cuando yo dejo mis fondos, entre comillas, en una exchange, cuáles son los riesgos. Bueno, en este caso fue justamente que al igual que los sistemas para acceder al banco, al home banking, para acceder a una exchange, también son claves y por lo tanto, si yo tenía la clave o si de alguna manera lograron encontrar la misma, descifrarla e ingresar a mi cuenta en la exchange, lo que hicieron fue trasladar las criptomonedas a otras billeteras que por lo general son frías, con lo cual directamente ahí ni se puede hacer un rastreo. Yo por lo menos en el caso del home banking puedo saber a qué cuenta enviaron el crédito que pidieron a mi nombre. Por lo general son personas que les utilizan sus datos y que nada tienen que ver en realidad con la operatoria, son usados por los que maquinan este tipo de fraudes. Pero en este caso, para colmo, yo lo mando a una billetera de autocustodia, que nadie sabe la clave y que para colmo son pseudoanónimas, y entonces imposible hacer ningún tipo de rastreo para saber quién es el titular de la misma. Imposible no, pero casi imposible poder llegar a quién es el que se llevó esos fondos. Bueno, esos casos empiezan a llegar a la justicia y la justicia en realidad lo que hace es responder con la lógica del viejo sistema. Y entonces cuando uno le dice, mirá, te pido por favor que le digas al exchange que en realidad me restituya los fondos mientras dure el proceso, lo que le dice es, no, mirá, esperemos a ver cómo termina el proceso y en su caso después, si vos ganás, te van a entregar esos fondos. Que no es lo que sucede en Brasil. En Brasil ya se ha dicho, por ejemplo, que la relación que tiene un usuario con la exchange es una relación de consumo. Y por lo tanto, al ser una relación de consumo, claramente impera el deber de seguridad. Y por lo tanto, al imperar el deber de seguridad, claramente si hay una sustracción de los fondos que están depositados, entre comillas, porque está mal dicho depositados, pero bueno, después explicaremos tal vez por qué, que estén asignados en una exchange, la exchange debe hacerse cargo, como lo dijimos respecto de los bancos, por las deficiencias que pueda tener la instrucción dada por un tercero distinto del usuario para hacer una traslación de esos fondos. Es decir, Brasil ya ha reconocido, y esto es muy importante, en base al Código de Defensa del Consumidor, que el vínculo entre una exchange y el usuario es una relación de consumo. Por eso es que habla de la responsabilidad solidaria, tanto de la sociedad constituida en Brasil como de la controlante externa, no tienen vínculo societario, pero es la que controla a la sociedad brasileña, y lo que dice es que claramente cuando le sustraen a alguien bitcoins, la idea de imputar a un tercero la responsabilidad no procede porque estamos dentro del campo del derecho del consumo. ¿Vamos bien? Bien, bien. Bueno, si vamos bien, entonces, seguimos. ¿Cuál es el problema que enfrentamos hoy dentro de nuestro pasaje a este mundo virtual? Bueno, que llegar a este mundo virtual no es gratis. ¿Por qué? Porque en este mundo virtual lo que estamos entregando claramente es nuestros datos personales y los estamos entregando a mansalva. Y esos datos personales están permitiendo que poco a poco, a través del uso de los teléfonos y sobre todo antes eran de las redes sociales, ahora es de la IA generativa, empecemos
vamos a dejar nuestra huella digital. Las compañías permanentemente, su negocio es un negocio que está fundado en datos. Por eso cuando decimos que los datos son el petróleo del nuevo tiempo, no es una frase antojadiza, al contrario. No tiene sentido Instagram si no es gracias a los datos que nosotros le damos. ¿Por qué? Porque eso permite establecer nuestro perfil, parametrizarnos y luego comercializar esa parametrización. Por ejemplo, para publicidad. Y entonces yo me acuerdo siempre de las discusiones que tenía con mis amigos hace 10 años, donde yo les decía, no, pero miren que los datos que nosotros vamos dejando, me decían mis amigos, yo no soy tan importante para que se preocupen por mis datos, todos somos importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona que directamente viva en condiciones paupérrimas, pero soy importante, ¿por qué? Porque mis comportamientos marcan cómo piensan las personas que no son importantes en teoría, y por lo tanto eso permite establecer parámetros y darle la posibilidad a la IA de que elabore estrategias para, por ejemplo, en una campaña política, captar nuestra atención y conducirnos hacia el voto a favor de un sector o de otro sector. Entonces, todos somos importantes en el mundo virtual, y por lo tanto nuestros datos que vamos dejando sin saberlo, son esenciales para el desarrollo de este tiempo histórico. Y esto lo que permite son, por ejemplo, las calificaciones electrónicas. Una de las cosas que cuenta el libro Armas de Destrucción Matemática, para mí uno de los mejores libros de los últimos 10 años, lo que establece es claramente cómo las empresas, por ejemplo, empiezan a brindar servicios en base a vinculación de IA con calificación electrónica. Uno de los servicios que ofrece una empresa llamada Neustar es el de calificación preferente de aquellas personas que llaman para, por ejemplo, pedir un servicio a un call center. No sé si les habrá pasado, pero muchas veces ustedes llaman y se quedan horas esperando a que los atiendan. Uno lo que dice es, bueno, la empresa tiene pocas personas humanas para atender. Hoy ya ni siquiera son humanas, ahora empieza a ser IA generativa o agentes de IA, como vamos a ver hacia el final. Pero en los hechos, en realidad, lo que hace esta empresa Neustar es una cosa distinta. Si en este momento llamamos Andrea, llama Ezequiel, llama Victoria, llama Juliana y llamo yo, lo que hace es, bueno, a ver, tiene dos personas para atender. Bien, lo primero que dice es, bueno, en realidad Victoria vale 90 puntos, Juliana vale 85, Ezequiel vale 80, Andrea vale 78 y Federico vale 20. Entonces, lo que va a hacer es atender primero a Victoria. Y entonces, cuando termine de atender a Victoria, va a atender a Juliana. Y cuando tenía que atender a Ezequiel, entra alguien que ahora tiene 100 puntos. Y entonces lo va a atender primero a él. Y entonces, cuando lo atiende a Ezequiel, entran dos que tienen 90 y 80. Y entonces ahora los va a atender a ellos antes. Con lo cual, yo que tengo 20, siempre voy quedando la cola. Una cola falsa, porque no es como una cola de las tradicionales físicas, donde todas las personas que estaban delante mío iban siendo atendidas y en algún momento me atendían a mí. No, lo que hace esta herramienta es decir, ¿quiénes son los valiosos que merece la pena ser atendidos? Aquellos que sabemos que después van a volver a comprar dentro de la empresa, que van a gastar plata en la empresa. Federico, ¿cuánto gasta? No, compró una vez sola. Bueno, ¿y tiene altos parámetros de consumo? No. Y entonces no nos interesa Federico. Entonces dejémoslo esperando. Dejémoslo esperando. Total, en algún momento se cansará y cortará, se enojará. Total, no nos va a comprar más, pero no nos iba a comprar más. En cambio, Juliana es alguien que compra todo el tiempo. Entonces preferimos conservarla a Juliana, atenderla de manera preferencial, a Victoria atenderla de manera preferencial, y si Andrea llega después que Federico, la atendemos primero a Andrea. Entonces, esto es un poco como la IA lo que empieza a hacer, que es calificar a la persona apenas la misma ingresa. ¿Cómo lo hace? A través del número de teléfono, que está vinculado justamente a la base de datos donde van a estar sus parámetros de consumo. Luego irá a las redes, a las bases, se va a comunicar con otras bases de datos donde esté, por ejemplo, su calificación en AFIP, o donde se pueda vincular, por ejemplo, a Veraz, y de esa manera determinar el tipo de persona ante la cual está. Y con eso nos da una calificación, y esa calificación es la que nadie sabe de qué se trata, y que para colmo empieza a ser uno de los elementos fundamentales dentro del nuevo derecho, que el Tribunal Superior de Justicia español hace 10 días acaba de establecer como un principio fundamental, al menos dentro de España, que es el principio de transparencia algorítmica. Yo tengo la potestad de exigirle a estas empresas que me expliquen cómo llegan al resultado que están arribando. Por eso es que tenemos que empezar a trabajar en este campo de las calificaciones electrónicas, algo que el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea analiza y trata en su normativa del año 2018.
Nuevo desafío además para el derecho del consumo, la publicidad. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados y la ley de defensa del consumidor y aún los proyectos de reforma siguen hablando o pensando la publicidad como una publicidad que se desenvuelve en los ámbitos tradicionales de los medios de comunicación, gráfica en la calle, panfletos o televisión abierta. No existe más. El grueso de las generaciones de 30 para abajo ya no miran más televisión a la vieja usanza. En realidad, o miran streaming o miran lo producido en los canales de televisión tradicionales, pero a la hora que quieren, en el contenido que quieren, en la forma que quieren, a la velocidad que quieren y cuando quieren. Con lo cual esto rompe toda la forma tradicional con la cual se concibió desde el derecho la regulación de la publicidad. Nosotros enfrentamos una primera etapa que fue la tradicional versus la digital, pero en realidad seguía siendo una publicidad que era masiva o masiva, por lo menos está, si bien estaba targetizada para grupos determinados según sus intereses, seguía teniendo algún perfil común. Pero a partir de las redes sociales, la publicidad y sobre todo a partir del uso por parte del marketing se va haciendo cada vez más perfeccionada, más dirigida, sobre todo por el uso de qué? De inteligencia artificial. Y entonces, si yo quiero hacer una publicidad que está destinada a un público de abogadas de entre 20 y 30 años, lo que va a hacer la IA es mostrarle esa publicidad a Juliana, pero no me la va a mostrar a mí, porque soy hombre, ni se lo va a mostrar a alguien que tenga más de 40 años. Por lo tanto, lo que se rompe acá es la regulación tradicional. ¿Qué decíamos nosotros? Ah, publicidad discriminatoria. Entonces puede venir la ley y el Código Civil ahora nos daba la publicidad de la acción de la contrapublicidad. Eso ya atrasa, porque yo no puedo nunca saber, porque cuando la afecte a Juliana esa publicidad, la va a afectar a ella en forma personal, pero el resto de los mortales no sabemos a quién llegó. Y entonces, por más que el juez le dé contrapublicidad, si la contrapublicidad la aplica nada más que en la cuenta de Juliana, no tiene ningún impacto. La pregunta ahora es empezar a conocer los algoritmos para saber a quiénes llegó esa publicidad, a quién se la enviaron, cómo targetizaron, cuál fue la herramienta que utilizaron, todos conocimientos que ya no alcanza con saber derecho. Saber derecho es justamente la base que nos va a dar respaldo, pero ¿para qué? Para poder llevarla adelante en base al conocimiento del funcionamiento de los algoritmos, de las plataformas, de las bases de datos utilizadas y a su vez también de la información y los perfilamientos que se van haciendo de cada uno de los usuarios. Por eso es que esta idea de la publicidad personalizada rompe con lo anterior. Y todo lo que nosotros vamos generando permite, gracias a ese big data que vamos generando sin saberlo, con cantidad de información sideral que vamos dejando, es utilizada luego para el marketing. Que en su momento ya se había pensado un primer vínculo entre lo que era el marketing tradicional y las neurociencias. La idea era generar el neuromarketing, ese neuromarketing que se aprovechaba justamente de la información que iban dejando los consumidores. Ahora, qué paradoja. En el lugar en el cual se desarrollan el grueso de estas herramientas, que es Silicon Valley, California, fue California el primero en establecer la ley de privacidad dentro del Estado, que lo que establecía, Apple fue una de las primeras que lo aplicó a partir de la actualización iOS 14.5, que era la idea de preguntarnos si nosotros queríamos ser traqueados por la aplicación. ¿Qué es traqueado? Que empiece a guardar información sobre nuestros comportamientos al visitar esa página determinada. Y si nosotros le decíamos que no, bueno, lo bueno era que no se acumulaba información sobre nosotros. Claro, una vez que salió esa normativa en California, lo que dijo Facebook, la empresa en realidad Meta, es, discúlpenme, si ustedes llegan a desactivar en el iPhone la posibilidad de que nosotros los traquemos, entonces les vamos a tener que cobrar, porque la verdad es que ustedes nos están pagando con los datos. Y acá quedó claro lo que siempre dijimos, que nosotros pagábamos con la información que íbamos dejando. De ahí entonces es que si yo lo que voy haciendo es acumulando información o big data respecto de los consumidores, lo que puedo empezar a comprender es cómo va a comportarse el consumidor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la IA es justamente predecir el comportamiento de determinado grupo o individuo de aquí en adelante. Por eso es que la Unión Europea ya en el año 2020 había hecho un informe sobre los nuevos aspectos y cambios que eran necesarios en la protección del consumidor. Y esto lo decía antes de la aparición de la IA generativa. De hecho, ahora acaba de sacar un nuevo documento hace apenas un mes
donde establecen las modificaciones que tenemos que hacer en los sistemas de responsabilidad civil a partir del impacto de la inteligencia artificial generativa. Pero ¿qué era lo que veía la Unión Europea ya en el 2020? Que lo que estaba haciendo la tecnología era explotar toda la información que los consumidores íbamos dejando, de manera tal de encontrar las correlaciones entre los datos que nosotros brindábamos, por ejemplo, las compras que hacíamos, los sitios que visitábamos, los me gusta que vamos dejando, y cuáles serían las respuestas a los posibles anuncios. Eso lo que hacía era darle a las empresas la capacidad de predecir nuestras reacciones, y si sabía cuáles eran nuestras reacciones, poder desencadenarlas. Con lo cual, estábamos a un tris de lo que ya está pasando hoy, que es la IA generativa con la potencialidad de manipular al usuario a partir de las respuestas que va generando, y en este caso a partir de impactos que va generando en nosotros sin que nos percatemos, que va desencadenando un consumo determinado. No es algo muy distinto a la manipulación de nuestras ideas que ya ponía sobre el tapete Frost Campelo aquí en Argentina en un libro muy interesante que se llamaba El cerebro del consumo, donde él justamente decía que claramente nosotros creemos que podemos gobernar o que no somos manipulables, cuando la verdad es muy difícil determinar cómo nos están manipulando. Por ejemplo, si yo en este momento le digo, piensen en un tenedor de mango rojo, ya la imagen apareció en la cabeza. Bueno, no estaba eso, ni siquiera teníamos por qué pensarlo, pero desde el momento en que yo se los propuse, automáticamente la imagen apareció. Bueno, eso es lo que hace la publicidad. Permanentemente lo que está haciendo es crearnos escenarios que nosotros no teníamos pensados previamente. Es que los neurocientíficos en su momento descubrieron que la verdad nosotros tenemos circuitos que son responsables de que siempre que hay una recompensa nos sentamos atraídos. Ese sistema de recompensa está aquí en los lóbulos frontales, y para que eso se dé, tiene un combustible fundamental que es lo que se llama la dopamina. Cuando nuestro cerebro en la parte frontal se inunda de dopamina, lo que nos da es placer, nos da satisfacción. Entonces, la idea es que encontraron que ese placer no está dado solamente por que nos den lo que ansiamos, sino también en la idea de cuando deseamos. Cuando deseamos, liberamos dopamina. Por eso es que ese momento previo a encontrarnos con el bien, el producto, etcétera, está guiado por esa dopamina. Por eso es que nosotros, por lo general, funcionamos mejor ante promesas de premios que ante castigos. Si alguien nos dice, si haces tal cosa, te voy a dar algo, que le decimos a nuestros hijos, hijas, la respuesta es mucho mejor que es, si no haces tal cosa, te saco tal otra. No, la idea es que siempre la aparición de algo que deseamos es lo que motiva esa idea de llegar a un resultado determinado. Por eso es que cuando lo que tiene que hacer la publicidad es generar una sobreactivación de ese sistema para que tengamos o generemos más dopamina. Por ejemplo, las marcas, ya desde su nombre, la hoy ya extinta Forever 21, en realidad lo que planteaba era la idea de que inconscientemente en el cerebro quien compraba ese producto creía que, por más que tuviera ahora 50 años, volvía a la juventud. Y entonces su mente generaba ese reflejo de creer que adquiría juventud por comprar un producto determinado. O lo que nos pasa, por ejemplo, con las bateas cuando llegamos a la caja en los supermercados, donde por lo general, ¿qué es lo que hay? Azúcar, es decir, productos como golosinas, que en la espera, como justamente estamos ansiosos, la idea de ver eso nos genera deseo, nos genera liberación de dopamina y terminamos comprando aquello que la publicidad quiere. Esto lo explicaba muy bien hace mucho tiempo Martin Lindstrom cuando hablaba en realidad de su obra Biology, que es excelente, pero la verdad es que todo eso del neuromarketing, que ya era un avance, se vio absolutamente superado a partir de que, bueno, en primer lugar, de una cátedra que vamos a ver ahora que se daba en Stanford. ¿Qué era lo que hacía el neuromarketing? Primero identificaba las emociones, las entendía, las usaba y direccionaba nuestras emociones hacia el objetivo perseguido. Lo que hizo la cátedra de persuasión tecnológica
de la Universidad de Stanford bajo el nombre de captología. A partir del doctor Fogg, lo que el doctor Fogg decía es, miren, es muy fácil. Si nosotros tenemos dispositivos tecnológicos, ¿sí? Y nosotros podemos y encontramos cómo motivar al destinatario de esa tecnología y le damos una indicación en un momento determinado y todo eso se combina, lo que podemos lograr es guiar ese comportamiento. Pensemos, nosotros salimos de una clase todos los miércoles y con nuestros compañeros, compañeras, vamos siempre a tomar algo. Bueno, ese día apenas termina la clase nos aparece un mensaje que nos dice que hay 2 por 1 de cerveza a 5 cuadras de ahí. Claramente nos condujeron a partir de la combinación del elemento tecnológico con ese comportamiento que ya está estudiado, que era todos los miércoles ir a un lugar determinado, y el disparador es la conjunción de esas dos variables en un momento determinado con una propuesta que se presenta como más ventajosa sin saber siquiera si el precio es bueno o es malo. Entonces, lo que hizo fue las técnicas de persuasión tradicionales que había logrado el neuromarketing, las vinculó con la tecnología. Y ahí aparece la persuasión tecnológica, que trabaja sobre qué. Bueno, esto de el famoso libro de pensar rápido, pensar despacio, que lo que plantea es algo innato en los seres humanos. Los seres humanos en realidad, como antes, cuando vivíamos en la época de la casa, necesitábamos guardar la energía. Pensar consume muchísima energía, entonces por lo tanto la idea era que trabajáramos en base a instintos, es decir, a un sistema uno que es un sistema intuitivo. El sistema intuitivo no reflexiona, actúa por recuerdos y hace algo automáticamente. Por eso funciona también en las ofertas que son difusas. Uno a veces termina comprando 3 por 2 y le sale más caro que comprar un solo producto, pero lo hace porque 3 por 2 lo tiene asociado que es oferta, pero no analiza precios. Bueno, para hacer el sistema racional se usa por día en el 5% de las decisiones que uno toma. El grueso de las decisiones son todas intuitivas. Por eso es que como la IA puede permitir cambiar los comportamientos, lo que dice la Unión Europea es que hay que regular esta economía de los datos personales que permiten anticipar y modificar el comportamiento de las personas que van dejando datos a lo largo del día en múltiples plataformas sin darse cuenta de ellos. Por eso establecía la idea de regular algunos derechos mínimos, por ejemplo, el derecho a no ser rastreado, lo que va a tener como contracara lo que vimos antes, que va a haber que pagar por el uso de las redes sociales, plataformas, etcétera, o de la IA generativa, que hoy es gratuita, pero porque le estamos dando toda la información y todas las comunicaciones, y por eso la IA nos conoce mucho mejor que las redes sociales, porque sabe cuándo nos enojamos, por qué nos enojamos, conoce nuestros secretos. La gente le dice cosas que son absolutamente privadas, y esa conversación que uno tiene a veces in voce, en verdad se la está entregando a la IA que va perfilando a cada uno de nosotros. La idea de empezar a establecer y conocer cuáles son las prácticas algorítmicas que usan las empresas y la posibilidad de impugnar, justamente acceder e impugnar al perfilamiento que van haciendo de nosotros y a las características que van dando sobre cada uno de nosotros. Ahora, otro de los campos en los cuales impacta en el derecho del consumidor el uso de IA es, por ejemplo, un nuevo escenario que cada vez empieza a ser mayor, que es la idea de los precios dinámicos. Nosotros hemos crecido con la idea de que los precios iban variando según si el proveedor bajaba un listado nuevo al comercio donde venía con aumentos, ¿no? Algo que en el último tiempo venimos discutiendo en Argentina, ya algo como endémico, que es la inflación. Ahora, la idea de los precios dinámicos tiene otra lógica. La idea de los precios dinámicos es que los precios pueden cambiar permanentemente en todo momento. Y es una estrategia empresarial que lo que permite es, a lo largo del día, cambiar los valores, como por ejemplo, hoy lo anuncia YPF, que nos dice, bueno, a las 3 de la mañana capaz que está más barato el precio de la nafta, a la tarde va a estar más caro porque hay más demanda. Entonces, de esa manera, ¿yo qué aprovecho? Aprovecho los picos de demanda para subir el precio, y cuando hay un llano, un valle, lo que hago es bajarlo para incentivar a la gente a que vaya en ese momento. ¿Está bien? Sí, a ver. Puede que sí, puede que no. En realidad, por ejemplo, dentro de hoy lo que es el mercado, Uber es la representación por excelencia. Mientras el taxista tiene un precio fijado por el gobierno municipal que le dice no podés cobrar más de tanto por la bajada de bandera y tanto por los 160 metros recorridos, por lo menos en algunas de las ciudades del interior, Uber se ajusta según otros parámetros totalmente distintos. Amazon, por ejemplo, cambia los valores de sus productos y servicios según la competencia.
Lo que hace es permanentemente monitorear, scrapear las páginas de los competidores. De producto de ese scrapping sabe cuántos son los valores que hoy están usando los competidores y en consecuencia los baja cuando quiere captar más mercado o los equipara si es que sabe que con su marca logra igualmente el mismo resultado. Las aerolíneas es otro de los casos donde vemos que un mismo trayecto, un martes cuesta X, un jueves cuesta un precio distinto, un miércoles a la mañana es otro, y por lo tanto uno no termina de determinar cuál es el parámetro. Antes se podía prever según capacidad ocupada, etcétera. Hoy directamente son tantas las variables que puede incorporar la inteligencia artificial para determinar los precios que hoy creer que vamos a encontrar un precio fijo es cada vez una utopía mayor. Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, qué es lo que evalúa la IA para poder determinar los precios dinámicos? Y acá empieza uno de los escenarios. ¿Por qué? Porque una cosa es que el precio sea dinámico, pero varía para todos, y otra cosa es que empiece a variar para cada uno de nosotros. Es decir, la IA puede tener varias fuentes y una de esas fuentes a la hora de determinar el precio variable es que Juliana todos los días tiene que sí o sí llegar antes de las 10 de la noche a su casa. ¿Por qué? Y porque tiene ciertos compromisos que ya la aplicación conoce. Entonces sabe que Juliana, con tal de llegar a las 10 de la noche, va a pagar lo que sea. Entonces, ese mismo trayecto, para mí, que en realidad llegar 10, 15, 10 y media es lo mismo, me puede costar 100 pesos, 1000 pesos, y en cambio a Juliana, porque sabe que tiene una necesidad y que va a pagar lo que sea por llegar, le va a salir 5000. En el caso de Victoria, si sabe que Victoria tiene un poder adquisitivo mayor y que para colmo, a pesar de que le vamos fijando precios cada vez más altos, sigue contratando sin dar nunca de baja o irse, en realidad es claro que podemos cambiarle los valores, con lo cual se rompe todo lo que estudiamos en materia de control, a ver, de seguimiento de precios o regulación en el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque ahora habrá para cada persona un precio distinto y entonces ya no será que me vieron la cara de tonto, sino que me vieron el algoritmo de tonto o me vieron el algoritmo de comportamiento. Bueno, esto es lo que hoy se aplica en el mercado sin ningún tipo de regulación por parte de los estados porque el derecho del consumo todavía no entiende lo que está pasando puertas adentro de estas grandes empresas. Lo que hace la empresa, por ejemplo, determina en el caso de Uber el tráfico. Claramente, si hay más tráfico y va a estar más demorado, el precio aumenta. Si llueve, obviamente que el precio va a crecer porque va a haber más demanda. Y otra de las cosas, dicen algunos estudios, que Uber, si logra encontrar entre las varias accesos que le damos sin saber, cuando decimos que sí, aceptamos términos y condiciones y demás, es que puede tener acceso a la pantalla y por lo tanto saber cuánto nos queda de batería y entonces sabiendo que nos queda muy poco, claramente no vamos a ir a hacer una contienda entre cuánto me cobra el taxi, cuánto me cobra Cabify, cuánto me cobra Uber, sino que estoy desesperado, entonces ¿qué hago? Como me queda poca batería, voy a pagar lo que me digan, entonces eso, el precio dinámico me lo podría subir hacia arriba. Esto quiero que entendamos cómo cambia toda la lógica de precios que hemos estudiado, toda la regulación de precios que debe estar exhibido, que debe estar en su conversión a moneda extranjera, la actualización que hizo el gobierno actual. La verdad es que las empresas, por lo menos las que están en el mundo virtual, se mueven con otra lógica totalmente distinta y los estados seguimos mirando una película que ya se fue. Bueno, perfil del usuario, esto que decíamos antes, el comportamiento en tiempo real y también las condiciones externas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, justamente la personalización, porque cada vez conoce mejor al cliente. Para las empresas, la maximización de ingresos. ¿Por qué? Porque incrementa las ganancias cuando hay mucha demanda y a su vez también lo que permite es otra cuestión interesante, que es, miren, yo por lo general, si yo tengo precios estáticos y lo que me costaría el viaje es 100 pesos y yo tengo 50 en el bolsillo, claramente voy y le digo al taxista, ¿cuánto me cuesta? 100. Y bueno, no, tengo 50 y lo lamento. En cambio, con precios dinámicos, si yo veo que nadie me toma el taxi, puedo empezar a bajarlo de manera
escalonada, hasta que el de 50 venga y diga, yo 50 tengo. Entonces, lo que logré es, en un espacio en el cual lo iba a tener parado, sin ingresos, genero ingresos gracias a ese proceso. Y esto es un poco lo que muestra el modelo tradicional versus dinámico. Obviamente, las desventajas es la percepción de precios injustos. ¿Por qué? Porque pero sobrar las situaciones en las que vamos a llegar y vamos a ir todos a la casa de Ezequiel, llegamos y, che, sí, no sabés qué caro me salió el Uber. ¿Cuánto? Y me salió 15.000 pesos. Ah, a mí me salió 8.000. Ah, no, a mí me salió 10.000. Y entonces todos como, a vos te vieron la cara, a vos te durmieron. Y la verdad es que no. En realidad es justamente estos datos distintos que permiten llegar hacia ese resultado. La otra es la falta de transparencia. Es hora de que empecemos a pedir que se abran los algoritmos para poder analizarlo. Y otra es la posible discriminación, que eso también es algo que está permanentemente dando vuelta. Las discusiones para el derecho del consumo, en primer lugar, es si es justo cobrar precios diferentes por el mismo servicio. Yo creo que este es uno de los primeros grandes debates que nos tenemos que dar desde el derecho del consumidor. La transparencia, nosotros tenemos que saber cómo es que se determinan esos precios, cómo funciona la IA que está determinando el valor que voy a pagar. Y la otra es la privacidad, porque para poder determinar esos precios están usando todo mi patrón de comportamientos y datos de terceros que son suministrados. Por eso es que es fundamental la idea de pensar en regulaciones que no sean una barrera al desarrollo, pero sí que por lo menos establezcan algunos derechos fundamentales por parte de los consumidores. ¿Cómo va a impactar esto en el mercado? Bueno, claramente va a tener impacto también emocional en los consumidores. ¿Por qué? Porque va a dar bronca cuando pagamos, va a dar impotencia. Y a su vez también va a ser el eje en el debate sobre la privacidad y la ética en el uso de estas herramientas. Ahora, ¿qué pasa cuando la IA toma decisiones de consumo? Bueno, esto empezamos a verlo, por ejemplo, en temas como los autos autónomos. Ustedes saben que tenemos 6 niveles de automatización de los vehículos, todavía estamos en los niveles 3 o 4, que es en aquellos en los cuales podemos, en el nivel 4, podemos apartar nuestra atención de la conducción. La IA se encarga justamente a través de entrenamientos previos, de aprendizaje por refuerzo, de saber cómo ir respondiendo a las distintas señales que le va dando el entorno, y que en algún momento el volante sigue estando porque la IA puede decir, mira, yo en estas condiciones no puedo hacer la conducción autónoma, tomá vos el volante. Y el nivel 5 va a ser el escenario cuando desaparezca el volante del conductor. La idea es que en ese momento directamente el auto se va a convertir seguramente en un living, en el cual iremos como en el vagón de un tren, pero quien va a estar conduciendo va a ser la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué sucede cuando haya accidentes? Porque accidentes va a haber igual, porque nosotros el 90% son prácticas humanas o fallas humanas, el 10% son fallas técnicas. Todavía no sabemos cuáles van a ser las fallas de la IA en su impacto. El tema es, bueno, cómo va a decidir la IA a la hora de tener un suceso. Pero ya empezamos a tener los primeros accidentes. El primero fue el caso de Joshua Brown. Joshua Brown fue una persona que la IA que conducía el Tesla le decía, toma el volante, toma el volante, toma el volante, toma el volante. Se lo dijo 8 veces. Nunca tomó el volante el conductor, salvo unos segundos. Eh, y hasta que se le cruza un camión, el vehículo obviamente no se detiene porque no lo reconoce, pasa por debajo y lo decapita al conductor. La pregunta era si había responsabilidad civil de la IA dentro de un producto elaborado como es justamente un vehículo autoconducido. En ese caso se dijo que había culpa de la víctima porque el sistema de IA le había pedido que tomara el control del vehículo y no lo había hecho. Sin embargo, Tesla a partir de ahí cambió la forma en que la IA te pide que tomes el control. Si a la segunda vez vos no le prestás atención y no tomás el volante, en ese caso la IA directamente empieza a bajar la velocidad y se estaciona al costado del camino para que hacer efectiva la advertencia que te estaba haciendo de que ella no puede seguir manejando y que no suceda lo que pasó en este caso. Pero fue en marzo de 2018 cuando se dio la primera muerte de un peatón. Y en este caso fue muy interesante porque lo que había hecho el gobernador de Arizona era facilitar que Uber lanzara sus vehículos
al mundo físico, es decir, que pudieran discurrir por la ciudad. Durante 2 años lo hicieron con algunos pequeños inconvenientes, pero nada de magnitud, hasta que en una noche del 19 de marzo de 2018, dentro del rodado iba un humano y el humano tenía que ir atento a la conducción para que cuando la IA le dijese toma el volante, él, o cuando viera alguna anomalía, pudiese actuar sobre el mismo. En este caso, una persona sin techo se cruza por el medio de una autopista en realidad una carretera, pero que permitía velocidades de 65 millas, perdón, de 65 kilómetros. La persona cruza de noche, la IA nunca lo reconoce, primero dice que es una persona, después dice que es una bicicleta, después dice que no es nada, después vuelve permanentemente. En ese momento la conductora, hay una discusión, perdón, conductora no, el backup humano que va arriba del auto pero que no toca el volante, en ese momento estaba mirando hacia abajo. Hay dos teorías, porque no se pudieron acreditar. Una era que estaba mirando GoTalent, otra era que en realidad estaba notando unas anomalías que había visto porque tenían que cargar esa información. Cuestión que cuando levanta la vista ya estaban sobre la persona, la termina atropellando. Para colmo, el vehículo le habían sacado unos sistemas de freno que tenía automáticos por la fabricante del auto, que era Volvo. Uber se lo había sacado para hacer más placentero el recorrido. Y la gran pregunta era, ¿quién responde penalmente? Es decir, ese consumidor que va arriba del auto, que confía en un vehículo en el que le dijeron que se maneja solo. Si el auto atropella a alguien, ¿sí? El consumidor puede terminar preso por la falla de la inteligencia artificial. Bueno, en este caso, la operadora, obviamente el proyecto quedó archivado, la operadora todos quedaron en la calle, y a la única que se procesó fue justamente al backup. No es conductora, vuelvo, estoy hablando mal, porque en realidad no es la conductora, la que conduce es la IA. La usuaria era la que debería, hace las veces de cualquiera de nosotros que haya comprado un auto autónomo. Y entonces, en realidad, iba arriba del auto, pero no tomaba el control, no tomó el control del mismo al momento del accidente, porque tampoco le advirtió la IA que estaba a punto de colisionar, porque no reconocía lo que tenía frente o ante sí. La pregunta es si yo soy el conductor, yo me compré ese auto y estoy confiando en la IA y mata a alguien, atropella a alguien, ¿yo puedo ir preso? Bueno, en el caso de Vázquez hay algo que es muy interesante. Hay un elemento que vamos a tener que empezar a incorporar, sobre todo cuando aparezcan los conflictos de este tipo, que es el tema de la confianza. ¿Dónde está? No, ay, perdón. Eh, ¿Dónde lo tengo? Bueno, el tema de la autocomplacencia tecnológica. Esta idea de que nosotros, una vez que nos subimos, perdón, autocomplacencia de la automatización. Cuando nos subimos a un vehículo de este tipo, primeros kilómetros vamos a estar recontra atentos. Los segundos días vamos a estar recontra atentos. A los 20 días que vemos que no pasa nada y que el vehículo va solo, empezamos a confiar en que no va a pasar nada. Y por lo tanto, relajamos los controles. Bueno, la idea de la autocomplacencia de la automatización lo que dice es que yo voy a prestarle cada vez menos atención a el trayecto y que voy a estar leyendo o haciendo otra cosa porque es algo lógico. Bueno, conclusión, la única persona que fue presa fue la que en teoría iba como backup en el auto. Con lo cual, el antecedente que deja esto es que si yo me compro un auto autónomo hoy como consumidor, si falla y mata a alguien, el que va preso soy yo, cuando en realidad debería ser la empresa la que debería responder, o nadie debería ir preso si es que el vehículo falla, porque no hay actuación humana. Acá lo que se dice es que no hay un resguardo o atención por parte del humano. Bueno, esto, por ejemplo, debería ser una de las primeras cosas que deben informarse a quien adquiere un vehículo de este tipo. ¿Por qué? Porque las consecuencias del sistema tradicional judicial, legal, no están pensadas para dar una respuesta efectiva ante el hecho de una IA que actúa por nosotros. En el caso de los créditos, por ejemplo, en esta entrevista, por una cuestión de tiempo no las voy a pasar porque ya nos pasamos, pero en esta entrevista dice el representante de una financiera Tech que en verdad los créditos se otorgan con una IA
que lo que en realidad no es, sí, la IA determina si da el crédito o no da el crédito y a su vez si da el crédito la tasa de interés que va a aplicar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, analiza si la persona, cuál es el horario en el que la persona solicita el crédito, cuál es la geolocalización de la persona y si escribe con faltas de ortografía. ¿Qué hace con eso la IA? Fácil, geolocalización. Si está en un barrio periférico, es claro que sus condiciones son de ingresos medios para abajo. Por lo tanto, su riesgo, su ratio de no pago es muy alta. Por lo tanto, tenemos que subirle la tasa de interés. Segundo, si busca en horario nocturno, es porque esa persona por lo general no puede dormir. Si no puede dormir es porque está desesperada. Si está desesperada, claramente eso es un elemento más que incrementa la ratio. Y la tercera, faltas de ortografía. ¿Qué es lo que supone la IA? Si es una persona que no tiene instrucción suficiente, los puestos de trabajo a los que puede aspirar son de salarios medios hacia abajo. Por consiguiente, la imposibilidad de repago es más alta. Esto es lo que determina después que las tasas de interés, por ejemplo, puedan fluctuar entre 115 y 632%. Si vos sos una persona que calificás como de alto riesgo porque la IA te calificó de esa manera, me vas a aplicar una tasa del 632%. Si vos calificás como una persona instruida en una zona importante en horario lógico, bueno, la tasa te va a ir bajando, entre otras consideraciones. Por lo tanto, lo que vemos acá es una desigualdad en la calificación algorítmica que va a condenar al sobreendeudamiento a esa persona producto de lo que decidió un algoritmo ya sin intervención humana. Y llegamos al 2025 y yo le hablaba de los agentes de IA. Bueno, los agentes de IA en realidad es eh, eh, un desarrollo en el cual hoy ya todos podemos generarlos, los podemos generar directamente dentro de las plataformas, por ejemplo, de OpenAI, de Gemini, pero a su vez también podemos crearlos con herramientas no code a través de aplicaciones como Make, como N8N, en realidad lo que nos permite que es pedirle que haga algo y que se encargue ella de hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, Operator de OpenAI, que fue el primero que lo presentó. Esta fue la presentación que ellos hicieron. ¿Se escucha lo que dice? No, no se escucha. Ah, porque cuando ingresé no permití compartir. Bueno, no importa, les cuento yo entonces. En realidad lo que están haciendo es presentar Operator. ¿Qué es lo que le están pidiendo? Simplemente le dicen, haceme una reserva para un restaurante, para tal restaurante, mañana a las 7 de la tarde. Nada más que eso. ¿Qué hace la IA? Sola se va a internet, se mete en la página web de el restaurante o de la plataforma donde están los restaurantes, selecciona el que quiere encontrar. En este caso, para colmo, primero busca en otra ciudad, pero se da cuenta que en los datos de la cuenta de su usuario están en California, entonces vuelve para atrás, selecciona la cuenta en el restaurante en California, se mete en los horarios de reserva, le había dicho él a las 7 de la tarde, 7 de la tarde está ocupado, vuelve y le dice a las 7 está ocupado, ¿qué otro horario vos quisieras? Hay 7:30 y 8, él le dice, bueno, reservame 7:30, vuelve la IA y hace la reserva a las 7:30 de la tarde. Bien, es decir, ya directamente lo que podemos hacer con los agentes de IA es delegarle tareas, pero que a su vez empiece a realizar esas actividades en nombre nuestro. Ahora, también le podemos pedir que haga llamadas en nuestro nombre y negocie, pero lo interesante es que las plataformas, las empresas de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, ya están lanzando la posibilidad de que la IA no haga solo la reserva, sino que contrate por nosotros. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar una extensión de nuestra tarjeta de crédito a el agente de IA y el agente de IA va a contratar por nosotros. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen para los próximos meses, años? Bueno, agente de IA mío que negocia y contrata con el restaurante y paga con mi tarjeta. Problema, que mi agente de IA sea engañado por otro agente de IA y termine pagando un precio que no es real y que es absolutamente irracional. Ahora nosotros, la semana que viene, va a estar publicándose en la ley un trabajo donde analizamos la naturaleza jurídica de los contratos celebrados por agentes de inteligencia artificial, porque la verdad es que tenemos que empezar a cambiar un poco nuestro sistema de análisis. Ya no vamos a estar los humanos celebrando ese contrato. Y esto también viene a reformular mucho
mucho de lo que hemos construido hasta el presente. Si yo soy un consumidor final, pero armo un agente de IA, por ejemplo, con el más potente de ChatGPT 5, pero además entrenado por mí con ciertas particularidades, mi agente de IA puede ser más potente que el del empresario. Y entonces, a la hora de determinar el precio, la pregunta es si yo voy a poder seguir diciendo que soy consumidor, cuando en realidad mi agente es más experto que el agente del proveedor. Esto viene a romper todo lo que estudiamos, viene a romper lo que estamos estudiando acá de derecho del consumo. Por eso se vienen tiempos que son recontra álgidos, novedosos y que dan para, es decir, cada una de las cosas que vimos hoy es para un bloque de 1 hora y media para analizarlo en detalle. Yo lo que quería hacerles hoy es un pantallazo. ¿Para qué? Para que cambiemos la cabeza, para que nos demos cuenta de que estamos a las puertas de escenarios totalmente novedosos y disruptivos. Y para esto, mientras Visa y Mastercard ya están pensando en la idea de dar extensiones de tarjetas a nuestros agentes, lo que está haciendo Google hace apenas una semana es lanzar el protocolo abierto para pagos con agentes de IA. Así como nosotros tenemos HTML como protocolo para poder ver las páginas web y comunicarse, lo que va a hacer Google ahora es establecer los canales, los protocolos para que las IA puedan entre ellas negociar y celebrar los contratos. Ya se han hecho estudios en Estados Unidos que han revelado que modelos menos potentes de IA fueron engañados por modelos más potentes y en el caso de ser un empresario ha vendido productos por debajo del costo o en el caso de consumidores ha pagado precios irracionales producto de haber sido engañado por la otra IA. ¿Me van siguiendo con lo que estamos hablando? Por eso lo que se viene es algo que nos va a volar la cabeza, ya está pasando, ya nos obliga a estudiar estos temas porque van a empezar a llegar a golpearnos la puerta de los estudios del Poder Judicial y demás. A ver, quiero ver si puedo, a ver si pudiese eh, volver a cargar, a ver si me lo deja. No, si me lo deja, porque quería cerrar con este audio que me parece que es fundamental. Bueno, igual lo pueden leer abajo, no, no va a tener para mí el mismo atractivo que escucharlo, pero Federico, hay, sí, si querés probar ahora, a ver, a ver, pará, voy a dejar de compartir, bueno, eh, a ver si puedo, audio, eh, ahí está cambiada la configuración, deberías poder. sí, sí, puedo, ahí me están escuchando, sí. Sí, Sí, no, no, no me deja, tendría que haberlo hecho antes, porque ahora no me lo deja. No. Bueno, ahí estás como si no- anfitrión, pero de cualquier manera sí acá está, te... acá está, acá está. Sí, 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 ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahora ya. Listo. Entonces ahí voy, a ver. Sam, I'll give you the last word. What? Sam, I'll give you. Yes, Lo que no tengo es buen volumen, pero bueno, Sam, I'll give you the last igual word. trabajo la What traducción. kind of world do you believe, all things considered, your son will grow? Perdón, quiero aclarar algo. El que van a ver ahí es Sam Altman. Sam Altman es el creador de OpenAI. OpenAI es la que creó la primera IA generativa, que es ChatGPT. Sam Altman es una persona que, en teoría, en los orígenes creó OpenAI como una ONG y que tenía como objetivo lograr la IA, la inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial que
sabe de todo y que puede tomar o empezar a plantearnos escenarios sin que nosotros le pidamos nada directamente de la nada y aprender sola, cosa que todavía no se ha logrado, aunque estamos cerca de que eso suceda. Sam Altman acaba de ser padre y entonces la pregunta, después de una entrevista que fue muy dura, porque todo el público no fue muy afecto a las ideas que tiene Sam Altman sobre el futuro, y este periodista es un periodista de los tradicionales, lo que le pide es que reflexione para cerrar la entrevista dónde va a crecer su hijo. grow up into. Pero, disculpen, Hey, pero no sé you. qué pasa acá. Hay algo que no está funcionando bien. No, sale una publicidad. Sí, por eso, pero a ver, vamos un poquito para acá. Sam, I'll give you the last word. What kind of world do you believe, all things considered, your son will grow up into? Hey, you. Into. Hey, you. It's me again. Are you still wondering how much it will cost you to start up a company in the UAE? Well, guess what? We have. Ahí está. I think AI can help us be wiser and make better collective governance decisions than we could before. Well, we're well out of time. Sam, I'll give you the last word. What kind of world do you believe, all things considered, your son will grow up into? I remember, it's so long ago now. I don't know when the first iPad came out. Is it like 15 years, something like that? I remember watching a YouTube video at the time of like a little toddler sitting in, a doctor's office waiting room or something. And there was a magazine, like one of those old, glossy cover magazines. And the toddler had his hand on it and was going like this and kind of angry. And to that toddler, it was like a broken iPad. And she never thought of a world that didn't have, touchscreens in them. And to all the adults watching this, it was this amazing thing because it was like, it's so new, it's so amazing, it's a miracle. Like, of course, magazines are the way the world works. My kids, hopefully, will never be smarter than AI. They will never grow up in a world where products and services are not incredibly smart, incredibly capable. They will never grow up in a world where computers don't just kind of understand you and do, for some definition of whatever you can imagine. It'll be a world of incredible material abundance. It'll be a world where the rate of change is incredibly fast and amazing new things are happening. And it'll be a world where like individual ability, impact, whatever, is just so far beyond what a person can do today. I hope that my kids and all of your kids will look back at us with some like pity and nostalgia and be like, they lived such horrible lives. They were so limited. The world sucked so much. I think that's great. Sam, En realidad, ese es el final. Lo que dicen las mentes que están construyendo el mundo es que justamente las cosas van a ser mucho más inteligentes que nosotros. La heladera va a ser más inteligente que nosotros. El lavarropas va a ser más inteligente que nosotros, que nosotras. Por lo tanto, es claro que si nada hacemos, si no pensamos en regulaciones que, vuelvo a insistir, no sean una forma de paralizar el desarrollo, sino de canalizarlo, ¿sí? De canalizarlo en pos de un objetivo que creo que es el que todos queremos, que es preservar la dignidad humana. Que una máquina sea más inteligente que nosotros empieza a poner en jaque ese Sam, principio. I'll give Hola asistentes, gracias por haber venido. Todos tienen su muñequito, yo tengo el mío, así que bueno, en realidad muchísimas gracias, ha sido un placer inmenso. Nos pueden seguir en las redes sociales y la verdad, bueno, hoy lo que intentamos fue simplemente hacer un paneo, ¿sí? Como para que sepamos ante qué estamos y a qué nos enfrentamos. Muchísimas gracias. Muy interesante, Federico. Ahora hay varios comentarios de gente con ganas de comprar tu libro. Bueno, te agradecemos como todos los Muchas años. gracias. Este creo que es el año donde hemos hablado
hoy he escuchado más hablar sobre inteligencia artificial, así que sin duda es un tema, sobre todo para el derecho del consumidor, que que lo traspasa transversalmente. Así que es muy interesante. Te agradecemos y desde ya te comprometemos a que nos compartas más material, además de tu presentación que estuvo muy buena. Bueno, muchísimas gracias, espero que sea de utilidad. El de Bitcoin se llama, ahí me preguntan, Entendiendo el Bitcoin y sus desafíos legales. Ahí también lo que intentamos, tanto con este libro como con el otro, es una introducción, ¿sí? Entender un poco cómo funciona. Y creo que, bueno, un poco lo que hoy decía Ezequiel, la idea es empezar que todos seamos parte del debate de lo que está pasando. Como bien decís, Victoria, en realidad uno podría haber dado hoy una clase sobre IA, pero me parece que era más importante hacer este paneo. Habrá oportunidad para hablar de IA generativa, para explicar cómo funciona, para explicar sus virtudes, que son muchísimas, también sus problemas, porque como todo, estos son luces y sombras, ¿eh? Así que el tema es potenciar las luces y sosegar las sombras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Federico, un placer tenerte una vez más en esta diplomatura versión 2025. Te convocamos cuando quieras seguir hablando sobre IA y sobre la problemática que esto trae y nos va a seguir trayendo y también las virtudes. Y al resto de la clase les deseo muy buen comienzo de semana y los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Que descansen. Hasta luego.